Muy buenos días, estimable público, bienvenidos y bienvenidas a este evento. Quien les acompaña en la moderación, su servidora, Adriana Retana Varela, asesora del Departamento de Planes y Programas del IDP. Es un gusto encontrarnos en el webinario titulado Ley de Control Interno, el cual tiene como objetivo repasar la Ley de Control Interno, así como las normas y sus componentes funcionales, para determinar cómo se puede poner en práctica en las ocupaciones que desempeñan las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. Esta es una actividad organizada por el Instituto de Desarrollo Profesional y el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, así como por Archivo Central. Al finalizar el evento, se les solicita que ingresen al formulario de asistencia que se va a encontrar en el evento en el área de publicaciones. Es importante también hacer del conocimiento de todos ustedes que se va a abrir un espacio de consultas al finalizar la exposición de las compañeras. Para eso pueden irnos colocando sus consultas en el apartado de preguntas. Este webinario está siendo grabado, por lo que posteriormente pueden repasar lo que vamos a conversar el día de hoy y compartirlo con las demás personas funcionarias del lugar de trabajo donde ustedes se encuentran. Esta grabación estará disponible en el canal de YouTube del IDP a partir de mañana. Hoy nos acompañan las siguientes personas. Tatiana Marín Corrales, ella es la coordinadora de control interno y trabaja entonces en el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. También está con nosotros Viviana Mora Hernández, quien labora en el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo y se va a encargar de colaborarnos con las preguntas que ustedes nos van a realizar. Hoy contamos con la valiosa presencia de las compañeras de Archivo Central, Fanny Pérez Ávila y Lilian Alvarado Agüero, quienes nos acompañarán atendiendo aquellas consultas que están relacionadas con su departamento. Entonces, sin más, vamos a dar inicio con la presentación de la charla de hoy de Ley de Control Interno. Adelante, Tati. Perfecto. Muy buenos días a todos. Agradecerles la presencia de cada uno de ustedes y el interés en el tema de control interno, ¿verdad? La idea de esta charla, ¿verdad?, es poder también aclararles las dudas que ustedes tengan en el tema y, ¿verdad?, poder explicarles un poquito de qué trata todo este tema de control interno. ¿Me podrían confirmar si se ve la presentación? Sí se ve, sí señora. Perfecto. Listo. Ok. Mientras paso la presentación voy a apagar la cámara para que no se nos vaya a pegar, ¿verdad? Importante aclararles que todo el material del que vamos a hablar en esta charla, al final de la presentación se los vamos a proporcionar, ¿verdad? Para que no estén ahí como tan preocupados por estar tomando apuntes y demás, ¿verdad? Como dijo la compañera, mi nombre es Tatiana Marín. Yo trabajo en el Departamento de Control Interno, en la Dirección de Planificación y coordino pues esta área de control interno, ¿verdad? Y todo lo que es este tema. La compañera Viviana, que nos va a ayudar con las preguntas, pues es mi compañera de departamento, ¿verdad? Y cualquiera de las dos en algún momento también les podemos colaborar con dudas o consultas que tengan del tema. Listo. El control interno, lo comenzamos a tratar en el ministerio, no porque a alguien, ¿verdad?, dentro del MEP se le ocurrió, bueno, vamos a hablar de control interno, ¿verdad? No fue que alguien dijo, bueno, vamos a ponerlos a trabajar más o vamos a estructurarles el trabajo y le vamos a poner control interno. No, es claro, es importante que ustedes tengan claro que el control interno nace a raíz de una ley
¿verdad? Que fue promulgada la ley 8292. Y también en el 2009, la Contraloría General de la República emitió las normas de control interno para poder facilitarle, ¿verdad?, a los titulares subordinados y a los funcionarios la implementación del control interno en cada uno de sus centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengan claro, ¿verdad?, que control interno lo hacemos para poder cumplir con una ley y una normativa, ¿verdad? El artículo 7 de la ley nos dice que hay una obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Dice que los entes y órganos sujetos a la ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deben de ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones, y proporcionar, ¿verdad?, seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias. Es importante, ¿verdad?, que el sistema de control interno que vayamos a implementar en nuestro centro de trabajo, ya sea oficina central, dirección regional, supervisión o centro educativo, tiene que tener algunas características. El control interno no es como una receta de cocina, ¿verdad?, que a todos nos va a servir igual. No. Las características de este sistema debe de ser aplicable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de responder a las características y a las condiciones propias de mi centro de trabajo, ¿verdad? No es lo mismo el control interno que va a aplicar un centro educativo unidocente al control interno que se aplica en un colegio técnico, ¿verdad? Porque estamos hablando de dimensiones diferentes. Además, también dentro, ¿verdad?, de las oficinas centrales, posiblemente el control interno que se aplique, qué sé yo, en la dirección financiera no sea el mismo que se aplique en la dirección curricular o que se aplique en la dirección de planificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus características propias, cada uno tiene sus condiciones diferentes, ¿verdad? Y cada uno debe de cumplir con una función en específico. Tiene que ser completo, o sea, considerar la totalidad de la gestión, ¿verdad?, que se realiza dentro de cada centro de trabajo. Razonable, ¿por qué? Porque está diseñado para los objetivos y satisfacer las necesidades con los recursos que poseemos, ¿verdad?, y a un costo aceptable, ¿verdad? No podemos diseñar un sistema de control interno que va a ser demasiado costoso, ¿verdad? O que no vamos a poder aplicar porque no tenemos los recursos necesarios para aplicarlo en nuestra oficina o centro de trabajo. Además, debe de ser congruente. ¿Por qué? Porque debe de ajustarse a las necesidades, capacidades y a las condiciones institucionales, ¿verdad? Además, tiene que estar enlazado con el bloque de legalidad. ¿Por qué? Porque todos desde nuestro puesto de trabajo debemos cumplir con una normativa, ¿verdad? Leyes, reglamentos, decretos y demás. Entonces, ¿verdad? Estas son las 4 características que debe de poseer el sistema de control interno que vayamos a aplicar en nuestro centro de trabajo. El artículo 8 de la ley y el capítulo 1 de las normas nos da el concepto de sistema de control interno. Dice que se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos organizacionales. ¿Ok? Entonces, el sistema de control interno es todas las acciones que hacemos nosotros día a día para poder cumplir con los objetivos de nuestro centro educativo, de nuestro departamento, de nuestra supervisión, ¿ok? Es todo lo que hacemos día a día, desde el hecho de llegar y registrar nuestra asistencia, registrar la correspondencia que ingresa o la correspondencia que llevamos, el consecutivo de oficios que llevemos, ¿verdad? Todas estas actividades que se realizan diariamente forman nuestro sistema de control interno.
No podemos, como me decía un compañero en días pasados, con esta cuestión de la autoevaluación que estamos aplicando, me decía, es que yo no conozco cuál es el sistema informático al que se refieren. El sistema de control interno no es un sistema informático, sino son todas esas acciones que hacemos día a día para poder cumplir con las funciones que tenemos asignadas y los objetivos que nos proponemos dentro de cada una de las dependencias en las que trabajamos, ¿verdad? Esto es importante que lo tengan pues claro, ¿verdad? Que no es como un sistema informático ni nada de otro mundo, ¿verdad? Sino lo que hemos venido haciendo día con día. Los objetivos del control interno son 4, ¿verdad? El primero es proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, ¿verdad? Para cumplir con este objetivo, nosotros llevamos inventario de activos, llevamos a las juntas de educación, ¿verdad? A los centros educativos. Lleva el patrimonio. El segundo objetivo es el de exigir confiabilidad y oportunidad de la información. Acá tenemos que tener toda la documentación archivada, ¿verdad? Ordenada, completa y oportunamente, ¿verdad? También toda la información que tenemos de forma digital, igual, ¿verdad? Tenerla ordenada de forma oportuna, ¿verdad? Que sea completa y con medidas de seguridad para evitar pérdida de información. El tercer objetivo es garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. Este objetivo está más ligado con los puestos de jefatura, porque esto es, ¿verdad? Como la supervisión que se realiza hacia los funcionarios, ¿verdad? De las actividades que se hacen diariamente, ¿verdad? Para poder cumplir con las funciones, los procesos y demás que tenemos asignados en cada una de las dependencias en las que trabajamos. Y el último objetivo es el de cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Acá, ¿verdad? Como les dije, todos estamos ligados a leyes, reglamentos, normativas, ¿verdad? Que debemos cumplir cuando realizamos cada una de las funciones asignadas en nuestros puestos de trabajo. La responsabilidad por el sistema de control interno. Este siempre ha sido como un tema un poquito controversial, por llamarlo de una forma, ¿verdad? Porque siempre nos llegan consultas, ¿verdad? De quién es responsabilidad el sistema de control interno. Porque si soy funcionario, dice que eso es responsabilidad de mi jefe. Si soy jefe, dice que también es responsabilidad del funcionario. La ley y las normas nos aclaran, ¿verdad? Estos conceptos, quiénes son los responsables y de qué. ¿Ok? Entonces dice el artículo 10 que será responsabilidad del jerarca y el titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Cuando hablamos de jerarca, pues es la señora ministra, ¿verdad? Y el titular subordinado son todas las jefaturas, ¿verdad? Entonces, ellos son los responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno dentro de cada una de las dependencias. Pero también el capítulo 1 de las normas nos da la responsabilidad que cada uno como funcionario tiene sobre el sistema de control interno. Entonces dice que de conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los funcionarios de la institución deben de manera oportuna, efectiva y con observancia a las regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los distintos componentes funcionales del control interno, ¿verdad?
Entonces, como ven, todos, desde cada puesto de trabajo, tenemos un grado de responsabilidad con el sistema de control interno. Mi jefe es responsable de implementar, ¿verdad? De establecer, ¿verdad? El sistema de control interno, pero yo como funcionario también debo implementar todas las acciones, ¿verdad?, que mi jefatura ha designado para poder tener este sistema de control interno completo y en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, es importante que todos tengan claro que desde nuestro puesto de trabajo, todos tenemos un grado de responsabilidad con ese sistema de control interno. Las subcomisiones de control interno que algunas veces se forman a lo interno de las direcciones, de los departamentos, de los centros educativos, ¿verdad? O direcciones. Es importante que tengan claro que la conformación de estas subcomisiones no es obligatoria. Esto depende de la necesidad que tenga el titular subordinado, ¿verdad?, de conformarla o no. Esto queda como a criterio, ¿verdad?, del director o de la jefatura, si requiere la conformación de esta subcomisión de control interno. Subcomisión o comité, ¿verdad?, como le llaman. El objetivo de esta subcomisión es apoyar al titular subordinado en la implementación y el mejoramiento del sistema de control interno. Los integrantes, su labor, ¿verdad?, es únicamente de asesoría y apoyo. Es importante que eso lo tengan claro. Asesoría y apoyo es la función de un integrante de una subcomisión de control interno. Las funciones que va a tener esta subcomisión las define el titular subordinado, ¿verdad?, acorde a la necesidad de apoyo que él tenga, ¿verdad?, en determinado momento. Y sí es muy importante que los miembros de la subcomisión no pueden asumir posiciones de fiscalización, supervisión y control. ¿Por qué? Porque esas son responsabilidad del titular subordinado, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si creamos esta subcomisión de control interno, tengamos claro que es para asesoría y apoyo al titular subordinado, ¿verdad? Como toda normativa, ¿verdad?, como toda ley, si no cumplimos con esta ley, pues hay una causal de responsabilidad administrativa, ¿verdad? El arca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil cuando el control interno, y es responsable el funcionario público que injustificadamente también incumpla los deberes y las funciones que en materia de control interno le asigne el jerarca o el titular subordinado, ¿verdad? Entonces, este es un artículo no muy bonito, pero también es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Que si hay incumplimiento de la ley, pues entonces vamos a tener una responsabilidad, ¿verdad?, asignada. El sistema de control interno tiene 5 componentes funcionales, que son ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento. Estos son los 5 componentes que conforman nuestro sistema de control interno. Dice que el primer componente, que es el ambiente de control, es el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al sistema de control interno y a una gestión institucional orientada a resultados que permitan una rendición de cuentas efectiva. Digamos que de los 5 componentes, este es el que es un poquito más abstracto para poder comprender, ¿verdad? Pero hay acciones, ¿verdad?, mínimas que podemos cumplir
y que nos ayudan ¿verdad? A darle cumplimiento pues a este componente de ambiente de control. El titular subordinado es importante que evidencie su compromiso con el sistema de control interno de la dirección a su cargo, ¿verdad? Es importante que el director, ¿verdad? O jefe, si implementa un sistema de control interno, es importante que se vea que está comprometido con este control interno que se está implementando dentro de su área de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los funcionarios al ver ese compromiso se motivan, ¿verdad? También a dar cumplimiento al control interno dentro de este departamento, ¿verdad? O centro educativo, supervisión o dirección, ¿verdad? Hay que fortalecer la ética, ¿verdad? Entonces es importante que se haga del conocimiento del personal y se aplique el manual de ética y conducta institucional, ¿verdad? También ya tenemos la política ética, ¿verdad? Pueden ingresar a la página web del ministerio. Ahí la Comisión de Ética tiene un link y ahí pueden encontrar documentación relacionada con la parte ética institucional. Hay que mantener dentro de las posibilidades, ¿verdad? Porque de las posibilidades, ¿verdad? Que se tengan, mantener el personal actualizado para el buen desempeño de sus puestos, ¿verdad? Ahorita dice, nos complica por la parte de presupuesto, ¿verdad? Estar como contratando capacitaciones, pero de algunas veces entre los mismos funcionarios uno puede ir haciendo, ¿verdad? Y como charlitas o grupitos de trabajo donde se puedan ir como actualizando y tratando ciertos temas importantes o relevantes dentro de nuestra área de trabajo. Y también es importante que se tenga una estructura organizativa formal apegada al bloque de legalidad. ¿Qué pasa? Que algunas veces se crean, qué sé yo, unidades, departamentos y demás que no están dentro de la estructura formal del ministerio, ¿verdad? Entonces sí es importante que la estructura con la que trabajemos, ¿verdad? La estructura organizacional que trabajemos, que esté apegada a los decretos de organización del ministerio, ¿verdad? El segundo componente es el de la valoración del riesgo. La valoración del riesgo corresponde a la identificación, análisis, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos para fortalecer el sistema de control interno y ubicar a la organización en un nivel de riesgo aceptable. ¿Ok? Para cumplir con este componente de la valoración del riesgo, ¿qué debemos realizar? Pues anualmente elaborar la matriz de identificación y análisis de riesgos. La matriz o el formulario de riesgos, ¿verdad? Porque para oficinas centrales y direcciones regionales tenemos el formulario de riesgos que se hace desde el sistema SPI. Para los centros educativos tenemos la matriz de identificación y análisis de riesgos para los centros educativos y las supervisiones. Entonces es importante que una vez que ustedes elaboran su instrumento de planificación, llámese POA, llámese PAT se me va el de las supervisiones. No, ahorita se me fue el nombre del de las supervisiones, pero una vez que entonces yo elaboro mi POA, mi PAT o mi instrumento de planificación de supervisión, seguido debo de elaborar la matriz de identificación y análisis de riesgos. Por año se pide una muestra de estas matrices, ¿verdad? Que nos hagan llegar a nuestro departamento una muestra. Pero si yo no estoy dentro de esa muestra, no quiere decir que no tenga que elaborarla. Siempre se tiene que hacer, todos los años usted tiene que elaborar, ¿verdad? Su matriz de riesgos, ya sea por departamento,
ya sea una dirección, ya sea una supervisión o ya sea un centro educativo. El hecho de que desde el departamento no se solicite esa matriz no los exonera a elaborarla, ¿ok? Entonces, sí es importante que una vez que hacemos nuestra planificación, seguido tenemos que hacer la matriz de riesgos para poder identificar, ¿verdad? Cuáles son esos eventos que se pueden presentar y me pueden impedir el cumplimiento de los objetivos que ya planteé en mi instrumento de planificación, ¿ok? Importante también que se le brinde seguimiento semestral a los riesgos que se identifican y a las medidas para mitigarlos. ¿Por qué? Porque si las medidas que identifiqué no me están funcionando, entonces debo de tomar medidas correctivas para evitar que los riesgos se me materialicen, ¿ok? Entonces sí es importante. Igual para nivel de oficinas centrales y direcciones regionales, utilizamos el sistema SPI. Para supervisión y centro educativo, utilizamos el instrumento en Excel, ¿verdad? La matriz en Excel. Ya le pusimos, le agregamos una hojita donde ya se puede realizar en ese mismo instrumento el seguimiento. Es que anterior al año 2021 no teníamos el instrumento en Excel, no tenía la parte de seguimiento, pero ya a partir del año 2022 ya le pusimos una hoja más para que puedan hacer el seguimiento de los riesgos en un solo instrumento. También es importante que se identifiquen los riesgos asociados a los procesos que se ejecutan en las diferentes dependencias y pues también fijar un periodo, ¿verdad? Para darle seguimiento. La parte de los procesos es algo que yo tengo claro que es complicado, ¿verdad? Entonces, poco a poco se ha ido implementando, ¿verdad? O definiendo procesos a nivel tanto de oficinas centrales como de direcciones regionales, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? También vamos a ir trabajando desde el departamento, el área de procesos, va a ir trabajando también con los centros educativos, ¿verdad? Pero como el ministerio, ¿verdad? Es una entidad tan grande y el recurso humano a veces es un poquito escaso, ¿verdad? Entonces vamos dando ese acompañamiento y la asesoría en la definición de los procesos, ¿verdad? Poco a poco, acorde, ¿verdad? Digamos, a la cantidad de recurso humano con el que posee el área de procesos. Para los procesos ya hay un instrumento definido, pero bueno, eso se los explico en el otro componente. El tercer componente son las actividades de control, ¿ok? Las actividades de control son las políticas, procedimientos, mecanismos que se deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro de los objetivos institucionales. Para cumplir con el componente las actividades de control, el titular subordinado debe establecer controles que abarquen todos los niveles y funciones del área. Aquí es muy importante que tengan claro que no se puede controlar todo. Entonces, es verdad, relevante que se pueda ver cuáles son las actividades más importantes dentro de mi área de trabajo para establecer los controles que necesitemos, ¿verdad? Yo no puedo controlar, qué sé yo, cuántas veces un compañero va al baño o si dura 5, 10, 15 minutos en el baño, ¿verdad? Porque se me iría el tiempo controlando todo, ¿verdad? Entonces sí es importante que hay que establecer controles, ¿verdad? En cada una de las áreas de trabajo, pero sí debemos de identificar las áreas más sustantivas, ¿verdad? Las actividades más sustantivas y
aplicar los controles, ¿verdad? Porque, como les digo, si no, si nos iría todo el día controlando y al final dejamos de lado la parte sustantiva de cada una de las áreas de trabajo, ¿verdad? Entonces sí es importante que establezcan controles sobre las actividades más importantes. La cantidad de controles, porque esto siempre lo preguntan, ¿verdad? Es que el compañero, no sé, del centro educativo X tiene 15 controles y yo que soy del centro educativo Y apenas tengo 5 o 6 controles. Entonces, ¿el compañero del centro educativo X está bien o yo que soy del centro educativo Y estoy bien, ¿verdad? Eso, como les digo, depende mucho de la realidad de cada uno, ¿verdad? Y del contexto de cada uno de los de las direcciones o de los centros educativos, ¿verdad? Entonces, yo les digo que no se comparen entre sí, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad?, que tenemos como controles similares, que sé yo, el control de asistencia, que el control de las correspondencias, las calificaciones de los chicos, ¿verdad? La asistencia de los chicos a nivel de centro educativo. Tenemos controles similares, ¿verdad? O que se pueden aplicar en varios centros educativos, ¿verdad? Pero tratemos de no guiarnos por la cantidad. Si aquel tiene 15 y yo tengo 10, pero para mí los 10 o los 6 o los 5 que tengo complementan, ¿verdad? O son suficientes para dar cumplimiento a mis objetivos, está bien. Si el compañero tiene 15, posiblemente porque tenga otra realidad y necesite tener otros controles adicionales a los que llevo yo. Entonces, ¿verdad? Tengan claro eso, ¿verdad? Que la cantidad de controles no es tan significativo, ¿verdad? Sino el hecho de que el control me ayude a cumplir con mis objetivos y con mis funciones. Hay que elaborar y mantener actualizados los procesos y procedimientos de las dependencias, ¿verdad? Los procesos y procedimientos se elaboran siguiendo los lineamientos que emitió la Dirección de Planificación. A nivel de centro educativo, como les dije, el trabajo de los procesos es un poco complejo, ¿verdad? A nivel de centro educativo sé que tienen protocolos, entonces eso también es válido, ¿verdad? Lo importante es que podamos tener como los controles escritos en algún documento, ¿verdad? Que sea de fácil comprensión para las personas que tengan que aplicarlos. Y también es importante que se haga del conocimiento del personal los procedimientos actualizados y los controles que tenemos en vigencia. El cuarto componente funcional es el de sistemas de información. Los sistemas de información consisten en obtener, generar, procesar y comunicar en forma eficaz, eficiente, económica y con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales. Para cumplir con el componente de sistemas de información, debemos organizar el archivo de gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo Central del MEP, ¿verdad? Los compañeros del archivo, ellos tienen sus lineamientos ya establecidos que nos indican cómo debemos llevar nuestro archivo de gestión, ¿verdad? Entonces hay que seguir los lineamientos que emitieron los compañeros. La información que generemos, ¿verdad?, en nuestra área de trabajo debe responder a los distintos usuarios, ¿verdad? Ser de calidad, ser confiable y tener la información de manera oportuna. Asegurarse también razonablemente que la comunicación de la información se da a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, ¿verdad? Que cuando, qué sé yo, de la Contraloría General de la República nos solicitan información y nos dan 5 días, pues tratar de cumplir los plazos, ¿verdad?, que nos dan tanto la auditoría como la Contraloría o cualquier dependencia que nos
solicite información. Es importante, ¿verdad? Y hay que también disponer para garantizar la calidad de la información y de la comunicación, ¿verdad? Yo siempre les digo que debemos de tener tanto la documentación como la información que tenemos digital, tenemos que tenerle, ¿verdad? Ciertas medidas de seguridad. Qué sé yo, el archivo de gestión, ¿verdad? Donde tenemos toda la documentación almacenada, no la podemos tener donde nos cae una gotera, ¿verdad? Porque de ahí hay peligro de que se mojen todos los documentos y los perdamos. En cuanto a la información que llevan de forma digital, es importante que realicen respaldos, ¿verdad? De forma periódica, porque qué sé yo, si hay una información que solo la tenemos en una computadora y se fue el disco duro, perdimos todos los datos que teníamos en esa computadora porque no teníamos un respaldo en otra computadora, o puede ser en un CD, en un disco duro externo, una llave malla, ¿verdad? Sí es importante que la información que tengamos digital les apliquemos cada cierto tiempo, hagamos un respaldo en el instrumento, ¿verdad? Que a ustedes les quede mejor y acorde, ¿verdad? También a los recursos que cada uno cuenta, ¿verdad? No es que tenemos que comprar, qué sé yo, una memoria externa, un disco duro externo para poder hacerlo. No, si lo que tenemos son CDs, pues lo hacemos en un CD o pasamos la información también a la máquina del compañero, o qué sé yo, si tenemos una carpeta compartida, bueno, ahora que existen el Drive, ¿verdad? Para la nube y demás, entonces buscar, ¿verdad? Como los mecanismos que se nos adapten para poder hacer esos respaldos, ¿verdad? Es importante. El quinto y último componente, pero no el menos importante, es el de seguimiento. El seguimiento son las actividades permanentes y periódicas para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema de control interno a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas y los resultados producto de las revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud. ¿Qué debemos hacer, verdad? Acciones mínimas para poder cumplir con este componente del seguimiento. Pues darle seguimiento semestral al POA o al PAT, ¿verdad? De acuerdo al instrumento que usamos y a los riesgos que identificamos, ¿ok? Entonces, semestralmente vamos a brindarle tanto el seguimiento al POA o al PAT, ¿verdad? Para ver cómo vamos en el cumplimiento de objetivos, pero también vamos a darle seguimiento a los riesgos, como les dije, para evitar que se me materialicen los eventos que identifiqué y me vayan a impedir, ¿verdad?, cumplir con mis objetivos. Al tiempo con el que se cuenta, qué sé yo, el director o la jefatura puede, no sé, decir que yo este mes o cada 2 meses o cada 3 meses voy a darle seguimiento a estos y estos controles, ¿verdad? La idea de darle seguimiento a las actividades de control es verificar, ¿verdad?, que se mantenga la aplicación de los controles en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que establecimos un control, se llevó durante 1 o 2 meses y después se dejó de llevar. Nadie se dio cuenta que se dejó de llevar y en el momento en que ocupábamos la información, ¿verdad?, de ese control, resulta que teníamos X cantidad de tiempo de no llevarlo. Entonces sí es importante que puedan darle seguimiento a los controles. Como les digo, acorde al tiempo, ¿verdad?, y a la disponibilidad que tengan. Es importante que se complete anualmente la autoevaluación de control interno, ¿verdad? La autoevaluación es un instrumento, ¿verdad?, un cuestionario en Excel que nosotros enviamos desde el departamento
Anualmente se le envía a oficinas centrales, direcciones regionales y a una muestra de centros educativos. Este año le correspondió, ahorita estamos en ese proceso, ¿verdad?, de la autoevaluación. Este año le correspondió a los colegios técnicos académicos diurnos y a los artísticos. Esos son la muestra de centros educativos que estamos llevando. Igual, si algún otro director de otro centro educativo que no está en la muestra quiere aplicar el formulario, ¿verdad?, en su centro educativo, lo puede aplicar, ¿verdad? Pero nosotros solicitamos solamente una muestra de estos formularios, ¿verdad? Y sí es importante que cuando se detecten algunas, ¿verdad?, desviaciones o, ¿verdad?, que algo que no nos está funcionando, que se emprendan oportunamente acciones preventivas o correctivas para poder fortalecer el sistema de control interno. Es importante, ¿verdad?, que las jefaturas tengan como una apertura, ¿verdad?, a recibir recomendaciones de los funcionarios, ¿verdad? Porque al final, digamos que los que estamos como en la parte operativa somos los que muchas veces, ¿verdad?, podemos identificar acciones de mejora de ciertas actividades que se están realizando, ¿verdad? Entonces sí es importante como que desde las jefaturas también haya apertura a las sugerencias que podamos hacerle nosotros, ¿verdad?, desde nuestros puestos de trabajo. Lo que tenemos vigente al año 2022, ahí me disculpan, pero les puse 2021, pero 2022. Bueno, a nivel de oficinas centrales y direcciones regionales, el sistema de planificación integral, el SPI, ¿verdad?, que es el programa mediante el cual se realiza la programación, el presupuesto y la identificación de los riesgos. La guía para elaborar el POA, ¿verdad? Ya tenemos la guía del POA 2023, ¿verdad? Porque ya hicimos el ejercicio 2023, ¿verdad? El CEBRI-MEP, que lo actualizamos en el año 2021. El CEBRI-MEP tiene toda la parte normativa de los riesgos y también tiene la guía donde nos explica el funcionamiento del CEBRI a lo interno del ministerio. Y también tenemos la guía para el funcionamiento del CEBRI en oficinas centrales y direcciones regionales, que es a lo que nos permite es el llenado paso a paso de los formularios de riesgos del SPI. Para centros educativos, lo que tenemos vigente al 2022 es la guía para la implementación del control interno en los centros educativos, la guía para aplicar el CEBRI en centros educativos, que también la guía del CEBRI, esa nos ayuda a completar la matriz de riesgos, ¿verdad? Paso a paso a completar la matriz de riesgos. Bueno, y también el CEBRI-MEP, ¿verdad?, que como les digo, tiene todo el marco normativo y nos explica el funcionamiento del CEBRI a lo interno del ministerio. La guía de implementación de control interno nos dice también, ¿verdad?, el paso a paso de cómo, de las acciones mínimas que debemos cumplir, los 5 componentes funcionales. También nos da un repaso general sobre las principales artículos, ¿verdad?, que debemos conocer de la ley y de las normas. Notas importantes, ¿verdad? Ya las dependencias no deben confeccionar el expediente de control interno para no exceder al trabajo, pero sí se debe garantizar la implementación y el seguimiento de control interno. ¿Cómo se garantiza esta implementación y seguimiento? Dejando evidencia de esta implementación en el archivo de gestión, en la carpeta correspondiente, ¿verdad? Porque ya no se tiene que elaborar el expediente de control interno, porque el concepto en sí de lo que se quería con expediente, como que
no se logró como entender muy bien y lo que se hacía era que les causaba mayor carga de trabajo. Que muchos funcionarios, la información que tenían en el archivo de gestión también la ponían en el expediente de control. La información si ya la tenemos en nuestro archivo de gestión, ¿verdad? Entonces, también las matrices se les complica a veces un poquito, ¿verdad? Las matrices. Entonces, simplificar el trabajo, ¿verdad? Porque ya por sí, cada uno tiene de trabajo, ¿verdad? Ya tiene suficientes actividades que realizar como para darles mayor carga. Entonces, ya no elaboren el expediente de control interno. Para completar la matriz de riesgo, ya no existe una lista predeterminada de eventos. La misma dejó de funcionar en el año 2008, redactar los eventos tal y como les pues la tienen a cargo, ¿verdad? Los contactos del departamento. Bueno, las 4 compañeras que elaboramos en el departamento interno, mi persona, Tatiana Marín Corrales, la compañera Viviana Moreno, la compañera María Luz Rodríguez Castillo y compañera Sharon Valladares Navarro. No es mail, controlinterno@mep.gov.cr y ahí tienen los teléfonos, ¿verdad? Ahí les quedan los teléfonos. Nosotros nos encontramos en el 10º piso del edificio Torre Mercedes. Si ustedes dudan en el interno, cualquiera de nosotros nos pueden contactar por Teams o nos mandan un correo o nos pueden llamar por teléfono, ¿verdad? Y con mucho gusto nosotros le damos lo que usted quiera. Ya, compañeros, la parte del tema de control. Ahora quedo a sus órdenes para ver la parte de las preguntas. Muchas gracias, Tatiana, por esta exposición. Vamos entonces a pasar a este espacio de preguntas a cargo de la compañera Viviana Mora Hernández. Adelante, Viviana. Hola, compañeros, muy buenos días. Este espacio es para que ustedes realicen, ¿verdad?, las consultas o si tienen algún tipo de duda. Por ahí también vi que un compañero, una persona, incluyó una sugerencia muy importante también. La vamos a compartir. Entonces, tenemos pues esta opción de preguntas y respuestas por si gustan. Aquí, ese es el momento donde pueden iniciar bueno, en el chat, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. O si no, la podemos hacer, no sé si lo van a hacer abierto, compañera. No, solamente por escrito. Por escrito, perfecto. Entonces, bueno, les damos, ¿verdad?, el espacio. Compañeros, si tienen alguna duda con respecto al tema de control interno, podemos iniciar. Nos preguntan por acá, Okay. Viviana, ¿cuáles son las funciones de este comité y quiénes deben integrarlo? Ok, la subcomisión de control interno, como les dije, queda a criterio del director, ¿verdad?, o de la jefatura, quienes pueden integrarlo, o bueno, sí, quienes
quién designa él como integrantes, y las funciones también las decide la jefatura, acorde, digamos, a la necesidad de apoyo que él requiera de esta subcomisión. No tienen, digamos, como unas funciones específicas. Sí, se oye cortado, dicen los compañeros. Si pueden postear, por favor, el nombre de la expositora y los correos electrónicos, eso ya lo vamos a... Vamos a ver. Dice por acá, don Mario, ya estamos en la era digital, sugiero a las altas jefaturas, por favor. A poner. Ajá. Era ahorita. Es que se escucha, no sé si todos escuchamos cortado. Bueno, por acá. Entonces, sí les escucho bien. Sí. Bueno, por acá tenemos a don Mario que dice que ya estamos en una era digital. Sugiero a las altas jefaturas que nos instruyan a los profesionales de informática de algún departamento del MEP para que elaboren las diferentes matrices digitales de control interno en línea para las diferentes modalidades educativas en donde el director o encargado pueda llenarlo, ya sea por un link, nube, cuestionario u otros. Así habría unificación de criterios. También estaría la información actualizada, cumpliendo con la rendición de cuentas, y así las jefaturas lo tendrían a mano toda la información, hasta con gráficos. Ahora, si ustedes me dicen que no existe recurso humano, sugiero que realicen convenios con el INAH, alguna universidad estatal o privada, para que aquellos estudiantes que requieran graduarse o hacer el TCU puedan realizar parte o total de este proyecto. Es de mi criterio que debemos modernizarnos y de unificar aspectos y criterios eficientes en el control interno. Por ejemplo, sueño que alguno de los inventarios de activos institucionales estén en formato llenado en línea. Eso es como una sugerencia que tiene el compañero don Mario. Pero no sé si Tati tiene algún aporte. Con respecto, por ejemplo, de hecho, don Mario, ajá. Bueno, ya nosotros hemos ya, ¿verdad? Con los esfuerzos en el año, yo creo que 2000, con logramos digitalizar a nivel de oficinas centrales y direcciones regionales de la matriz, y la idea es utilizar el instrumento de autoevaluación y la matriz de riesgos a nivel de centro educativo. De hecho, que están de la ministerial, en cuenta para poder incluir también dentro de la plataforma ministerial la parte de nosotros de control interno. Las peticiones, ¿verdad? Para que nos tomen en cuenta para poder ir como toda la parte de nosotros también. El aporte es parte, digamos, de lo que vamos viendo también desde el evento para poder ir mejorando nuestro sistema, ¿verdad? Y ir ayudando también a facilitar. De acuerdo. Tenemos por acá, dice, control interno es lo mismo que la normativa interna. Como les dije, control interno es como la serie de acciones que se ejecutan día a día para cumplir con los objetivos. La normativa interna es parte del control interno, ¿verdad? Les dije, también hay un bloque de legalidad, pero la normativa interna es como parte. Lo que es que ustedes sepan, el control interno no es como un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino que está como integrado
intrínseco de todas las actividades que se hacen diariamente dentro de las áreas de trabajo, ¿verdad? Correcto. Entonces, digamos que esa normativa es parte del sistema de control interno. Correcto. Tenemos por acá otra consulta que dice, tengo 2 consultas. ¿Existe una matriz de ejemplo que nos puedan facilitar? Eso se les envía por medio del mismo chat acá al final, o bien se les puede enviar algún correo. La capacitación que da control interno es la misma que brinda el IDP a centros educativos. Sí, es correcto. Don Gerald Murillo. Es la misma información que subimos a este espacio que damos también a los centros educativos y a las direcciones regionales. Don Mauricio dice, los documentos que no tienen firma digital, pero se envían de forma digital, ¿se tienen que archivar en físico o digital? Ya eso es una consulta. Vivi, aquí está Fanny de Archivo Central que tal vez nos pueda ayudar a responder esta pregunta. Correcto. Sí, buenos días. Si los documentos, por ejemplo, si tienen firma digital, pues vamos a mantenerlos en soportes electrónicos, solo que es mediante un gestor o repositorio de documentos electrónicos, ¿verdad? Que en este momento el MEP, digamos, no dispone de un sistema como tal que pueda administrar todos los documentos electrónicos. Si los documentos no tienen firma digital y están escaneados, se debe conservar el original, que es el del soporte papel. Entonces siempre vamos a tener que archivar ese documento original en soporte papel, ¿verdad? Recordemos que el escaneo es como si fotocopiáramos un documento en soporte papel, ¿verdad? No tiene validez, sino con ciertas características que le da un sistema o de repositorio o gestor de documentos electrónicos, o bien se debe hacer una certificación que indique que ese documento que está escaneado tiene las mismas características que el original, ¿verdad? Que está en papel. De acuerdo. Muchas gracias, doña Fanny. Por acá tendríamos otra consulta que dice, ¿podrían ejemplificar riesgos que se pueden identificar en una oficina? Tal vez dar un ejemplo de algún tipo de riesgo. ¿Tá? Bueno, se nos fue por acá. Y no comprendí la... No se preocupe. Se cortó y no... No se preocupe. Se la repito. Comprendí la... Algún ejemplo de riesgo que se puede identificar en una oficina. Eso pues se podría también... riesgos, ¿verdad? Ajá. No sé si se escucha. No se escucha. No se escucha. Ahora sí. No sé si habría algún problema de conexión. ¿Nos escucha, Tati? No sé. Es que yo sí tengo conexión y... No. Sí, yo sí las escucho. De acuerdo, entonces un ejemplo de riesgo para una oficina. Puede ser uno, sí. Por favor. Hay una serie de categorías de eventos, ¿verdad? Entonces hay riesgos operativos, ¿verdad? Hay riesgos de tipo financiero, hay riesgos de recurso humano, ¿verdad? Entonces depende, ¿verdad? Un riesgo en una oficina, no sé, puede ser insuficiente recurso humano, poco presupuesto, que no están definidos los procesos o procedimientos, que la información que se requiera de otra dependencia
no lleguen en el tiempo establecido. Tenemos que verlo desde o un proceso o un objetivo, ¿verdad? Entonces, yo le podría dar ahí como algunos de los ya más como ya que lo podamos ver desde el qué sé yo, desde los objetivos, ¿verdad? Del instrumento de planificación, o que lo podamos ver dentro del tipo o por correo, y yo con mucho gusto les Vivi, tal vez sí nos ayudas haciendo como un resumen de lo que Tati está queriendo transmitirnos, porque sí tenemos problemitas de conexión de internet. Sí, el asunto es que, digamos, a mí también, para mi recepción, yo escucho completamente cortado, entonces, no sé si ya directamente algún problema del Teams, ¿verdad? No sabría decirles. Pero, bueno, las consultas ¿verdad? Que estén que yo pueda facilitarles con muchísimo gusto. Sí, es que básicamente nos están poniendo eso del sonido que es irregular, que, ¿verdad? Que hay problemas con respecto a esto de la red. No sé si me escuchan, compañeras, perdón. Sí, yo sí la escucho. De acuerdo, perfecto. Dice que considero que toda esta teoría sirve de muy poco si nos explica para qué sirve. Tabla de plazos. Eso sí es una consulta para la compañera Fanny. En los documentos compartidos donde hay una matriz práctica que tenga ejemplo la tabla de plazos, eso sí es con las compañeras de archivo central. Fanny, tal vez si nos puedes como ampliar un poquitito en relación con la tabla de plazos. Bueno, compañeros, la tabla de plazos es un instrumento para valorar los diferentes documentos que se producen o reciben en las instituciones, ¿verdad? Esto va a ir acorde con las funciones que realiza cada dependencia. Entonces, cada dependencia va a tener su propia tabla de plazos. Este instrumento lo que nos dice es qué documentos ya han perdido, digamos, su valor administrativo legal y qué documentos tienen valor científico-cultural que amerita que sean custodiados permanentemente. ¿Qué quiere decir custodiados permanentemente? Que no los vamos a poder eliminar. Entonces, la tabla de plazos es todo un instrumento que se elabora en cada dependencia. Cada dependencia tiene la responsabilidad de elaborar su propia tabla porque, como les dije, las funciones son diferentes en cada dependencia, ¿verdad? No obstante, nosotros desde la Dirección de Archivos Central hemos realizado tablas homólogas. ¿Cuáles son las tablas homólogas? Son aquellas tablas que se pueden aplicar a dependencias que realizan las mismas funciones. Por ejemplo, las de las direcciones regionales, ¿verdad? Que todas en buena teoría deberían de trabajar de una misma manera y porque ejecutan las mismas funciones. Entonces ya tenemos tablas homólogas. Como les decía, para las direcciones regionales y todos sus departamentos, incluyendo las supervisiones. Y ahora recientemente finalizamos todo este ciclo de tablas homólogas con la elaboración y aprobación de la tabla de plazos para secundaria.
Ya en el 2020 les comunicamos a los jardines de niños las tablas de plazos homólogas para jardín de niños. En el 2021 se comunicaron las tablas de plazos para los centros educativos de primaria, para las juntas y para los patronatos. Y ahora en el 2022 se comunicó la tabla de plazos para secundaria. Entonces, todos los centros educativos y las direcciones regionales pues pueden aplicar estas tablas. ¿Y esto en qué les va a ayudar? Esto les va a ayudar pues a optimizar los espacios. ¿Por qué? Porque vamos a tener un instrumento oficial, ¿verdad? Y debidamente aprobado en el que nos dice cuáles documentos ya han perdido su vigencia administrativa legal y los podemos eliminar y cuáles, esto es muy importante, deben remitirse al archivo central de acuerdo a la vigencia que se ha establecido en cada una de estas tablas, que fueron comunicadas a través de prensa por diferentes circulares. Entonces, este instrumento es muy valioso para el control tanto de la documentación que como les digo, ya ha perdido su vigencia, ¿verdad? O aquella documentación que es trascendental para la dependencia, ¿verdad? Y tiene un valor científico-cultural que fue otorgado por la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, que es un órgano adscrito al Archivo Nacional. Recordemos que ninguna dependencia puede eliminar documentos si no consta si no tiene, digamos, este instrumento que es la tabla de plazos. Y la tabla de plazos debe ser aprobada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos y la comisión que les hablé, ¿verdad? Entonces, hasta que estos dos órganos revisen y aprueben las actas, se puede realizar un proceso de selección o eliminación. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Y sepan la importancia que tiene la elaboración de este instrumento. Ya nos quedan algunas dependencias de oficinas centrales, ¿verdad? Pero tienen que elaborar la tabla para poder tener un control adecuado de los documentos que producen y reciben, ¿verdad? No sé si por ahí va enfocada la pregunta o si más bien es de explicarles un poco lo de la tabla, pero creo que esto ya sale, digamos, del objetivo de esta charla, ¿verdad? Comentarles que la Dirección de Archivo Central pues también realiza talleres en los que se explican todos los procedimientos archivísticos que se deben de realizar en cada una de las dependencias, ¿verdad? Para la organización de los documentos. Nosotros comunicamos por medio también del IDP estos talleres, ¿verdad? Y si alguno quisiera pues ahondar un poco más en lo que son todos los procedimientos que se deben ejecutar en los diferentes archivos de gestión, pues ahí más bien nos pueden enviar un correíto, ¿verdad? Para nosotros considerarlos en los talleres. También muchos conocen, que ya tenemos un manual, ¿verdad? Nosotros tenemos un manual de gestión documental que también estamos actualizando porque en el 2019 y 20, inclusive en el 21, el Archivo Nacional, ¿verdad? Que es el ente rector de todo el Sistema Nacional de Archivos, incluye archivos de gestión y archivos centrales a nivel de todo el sector público, ha emitido normativa nueva, ¿verdad? Relacionada con los expedientes administrativos, con la autentificación de imágenes, ¿verdad? Que son los procesos de digitalización y la gestión electrónica de documentos. Entonces, toda esta normativa la estamos incorporando en la nueva versión del Manual de Gestión Documental, ¿verdad? Que será comunicado, nosotros consideramos que a finales de este año, principios del otro año, ya vamos a tener un manual más robusto, ¿verdad? Con toda la normativa que actualmente se ha emitido, ¿verdad? Con estos temas que les mencioné. También tenemos un sitio web, un subsitio web del Archivo Central, ¿verdad? Que ahí estamos colgando una serie de información,
¿verdad? Para que ustedes también puedan acceder y tener una adecuada gestión documental. También con ayuda del IDP hemos hecho varios videos relacionados con los procedimientos archivísticos, ¿verdad? Y en estos videos nosotros pues de forma un poquito más clara, ¿verdad? Vamos explicando paso a paso cada uno de estos procesos, ¿verdad? Para que ustedes también se ayuden de una forma audiovisual. No sé si le respondí a la compañera que hizo la consulta sobre la tabla, o si bien, bueno, pues ahí también nos pueden escribir a la dirección archivocentral@mep.go.cr. Muchísimas gracias, doña Fanny. Con mucho gusto. Por acá tenemos una consulta que dice, entonces la documentación a llevar queda a criterio y lo que funcione para cada centro educativo, ya que no se lleva o no se elabora el expediente. No, Tati, adelante. ¿Escuchan? Sí, sí, señora. Sí, ok. Pues que quede a criterio de cada uno. La idea es que la documentación producto de la implementación de control interno quede de respaldo en el archivo de gestión. Digamos, lo que es matriz de riesgos y la parte de seguimientos, eso tiene que tenerlo. Los controles, si llevan, ¿verdad?, documentación para los controles, eso tiene que quedar ahí. Si hacen reuniones y tienen actas, listas de asistencia y demás, eso tiene que quedar en el archivo de gestión, ¿verdad? Todo lo que evidencie que usted puso en funcionamiento, ¿verdad?, el sistema de control interno, eso es lo que ustedes deben de archivar en su archivo de gestión. Correcto. Tenemos una consulta acá, pero si es de Disculpe. normativa interna. Sí. Perdón, nada más como para ampliarle un poquito. Todos los documentos, bueno, ahí como Tati nos explicó, ¿verdad? El control interno es transversal a todas las funciones, ¿verdad? Entonces, cada dependencia pues tiene que llevar su control interno. Entonces, este expediente donde se ubican las matrices, la matriz de riesgo, los informes de seguimiento a los riesgos que se realizan cada semestre, estos ustedes los pueden agrupar en un expediente de control interno. Pero todos aquellos documentos que ustedes generan para poder realizar control de todas las actividades que ustedes realizan dentro de la dependencia, como bien lo dice Tati, van dentro del archivo de gestión clasificado por las series. Por ejemplo, vamos a tener dentro de la documentación que maneja la dependencia, producto de sus funciones, que no sé, bueno, voy a adelantarme un poquito, lo que en el cuadro de clasificación se ubica en el ámbito 1, ahí ustedes van a indicar todas las series documentales que ustedes han creado para llevar a cabo un adecuado control. Entonces, ¿qué podemos tener ahí en este ámbito 1? Pues son las minutas, los registros de entrada y salida de documentos, o por ejemplo en las instituciones educativas, los registros de estudiantes, de control de estudiantes, todos los controles, por ejemplo, los registros de control de emisión de certificaciones, ¿verdad? Todo, ¿por qué? Porque son todos esos registros que comprueban que ustedes realizan las funciones de manera controlada, ¿verdad? Entonces, todos esos documentitos que están muy relacionados con sus funciones los vamos a clasificar en el ámbito 1 dentro de los archivos de gestión. No lo vamos a incluir dentro del expediente de control interno. Es correcto. Sí, exacto. La idea es que ya no hay una carpeta o un AMPO, ¿verdad?, que se llame expediente de control interno. La idea es que, como dice Fanny, ustedes los puedan ir almacenando, ¿verdad?, la documentación producto de la implementación de control interno, la puedan almacenar dentro del archivo de gestión en el ámbito correspondiente. Es correcto.
Ahora tenemos por acá, bueno, una consulta que es de normativa interna. En realidad, ¿verdad? Control interno, como me explicaba un poco Tati, no tenemos injerencia sobre esta normativa. Por tanto, sería como bueno que el compañero haga la consulta ya a jurídicos, ¿verdad? Asuntos jurídicos, ya porque es un área más legal. Exactamente. Correcto. Sí. Como les dije, la parte de la normativa es parte de control interno, ¿verdad? Pero ya, digamos, los lineamientos y demás por los que se rige esa normativa interna, sí tendrían que consultarlos con la parte ya, con los abogados, ¿verdad? Con la parte más legal del ministerio. Correcto. Acá, bueno, dice cómo se ingresa en la tabla de plazos. Eso es con tabla de plazos. En la arquitectura, los 5 ambientes de control interno. Por favor, parte práctica. Por acá otra consultita. No me queda claro si el documento tiene firma digital, dónde se guarda el documento, si el MEP no cuenta con un repositorio archivístico. Eso es con doña Fanny. Ok, bueno, como les digo, la ley de certificados y firmas digitales pues nos dice que los documentos con firma digital pues tienen la misma equivalencia que los documentos en físico, ¿verdad? Pero la misma ley establece que esto también, todas las regulaciones en cuanto a la organización de los documentos se rige por lo que dice el Archivo Nacional. Y ya el Archivo Nacional emitió una norma para lo que es la administración de documentos electrónicos. Y esta norma establece una serie de requisitos por los cuales es válido, digamos, o la organización de los documentos electrónicos. Dentro de esta normativa se establece que las instituciones, para poder administrar y organizar sus documentos electrónicos, tienen que contar con un repositorio de documentos electrónicos. El repositorio es básicamente un sistema que administra todos los documentos electrónicos. Lo mismo que nosotros podemos hacer en papel, lo hace este sistema. De manera manual o en carpetas es imposible que se puedan administrar correctamente y adecuadamente los documentos, porque recordemos que los documentos electrónicos tienen que permanecer con el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que prever que si manejamos documentos electrónicos, tienen que establecerse esta serie de requisitos que nos dice la normativa. Sin embargo, en el MEP no tenemos en este momento un gestor o repositorio que pueda administrar los documentos. Si ustedes tienen alguna alternativa que a ustedes les garantice la integridad de los documentos electrónicos, la permanencia con el tiempo, pues pueden manejarlos en soportes electrónicos. Nosotros desde el Archivo Central no tenemos una solución como decirles cómo puedan llevar estos documentos electrónicos, porque como les digo, la única alternativa que hay es un gestor y repositorio de documentos electrónicos. Nosotros desde el año 2017-2018 iniciamos a nivel del MEP todas las gestiones para poder adquirir este sistema. Sin embargo, pues por razones presupuestarias no ha sido posible. Para el 2023 también estamos gestionando a nivel de oficinas centrales, pues la adquisición de este gestor y este repositorio que cumpla con toda la normativa, tanto archivística como técnica, y con todos los requisitos que se deben de tener para que la documentación electrónica permanezca con el tiempo, porque recordemos que hay documentos que son declarados de valor científico-cultural y que si se gestionan en medios electrónicos, tenemos que garantizar que esos documentos van a estar dentro de 20, 30, 40, 50 años, porque recordemos que esos documentos nunca se van a poder eliminar y tenemos que garantizar que siempre estén disponibles. Entonces,
muy difícil poder administrar los documentos electrónicos de manera, digamos, como así, manual o a pie, ¿verdad? Porque en carpetitas es imposible porque hay un límite de caracteres para nombrar cada carpeta y va a llegar el momento en que si no tenemos este repositorio, nunca vamos a poder acceder a los archivos o a los documentos como tal, ¿verdad? Que se depositan en cada una de estas carpetas. Entonces, bueno, pues estamos esperando a nivel de oficinas centrales, pues contar con este repositorio para, pues, preverles una adecuada gestión documental. Pero en este momento no se tienen en el MEP. Perfecto, muchas gracias, muy claro, doña Fanny. Y tenemos por acá, bueno, podemos acceder a esta información para repasar los contenidos tan importantes. La información se les va a colgar aquí mismo para que ustedes al final tengan pues la presentación, la normativa, la ley y documentos importantes que las personas que estuvieron acá como participando puedan tener la información más a mano. No sé si tienen alguna otra consulta, duda. Si no, Vivi, no sé si me escuchan bien como para retomar lo de los riesgos. Sí, le escuchamos bastante bien. Okay. Sí, para retomar la preguntita de los riesgos que me decían de un ejemplo de riesgos. Ajá, en oficina. Es que, bueno, todo depende porque hay varias categorías de riesgos. Hay riesgos financieros, hay riesgos de recurso humano, hay riesgos operativos, riesgos, ¿verdad?, de desastre. Entonces, si es, digamos que un poquito complicado poder determinar un riesgo, ¿verdad?, sin tener un proceso o un objetivo. Entonces, el compañero o la compañera que nos hizo la consulta, si gusta, nos puede contactar y entonces tratamos la parte de los riesgos como más personal, digamos, más particular y tal vez a partir de un objetivo o de un proceso podamos determinarle los riesgos, porque es que hay muchos riesgos, no sé, insuficiente recurso humano, poco presupuesto, procedimientos no definidos, instancias que no envían la información en los plazos, ¿verdad?, especificados o establecidos, ¿verdad? Entonces sí es como muy complicado dar ahí como ejemplos al aire de riesgos, ¿verdad? Ya podríamos ver como el caso en particular y les ayudamos como para orientarlos con los riesgos de ellos, ¿verdad? Es correcto. Perfecto, si no hay más consultas, pues damos por finalizada esta etapa, ¿verdad? De consultas y el espacio de preguntas. Igual, ahí al final de la presentación les dejamos nuestros contactos, ¿verdad? Entonces, si requieren de alguna ayuda adicional, ¿verdad?, ya con casos particulares, entonces con mucho gusto nos contactan y nosotros les damos la orientación que requieran. Muchísimas gracias a todas por sus aportes, ¿verdad?, que nos han brindado en esta mañana. Agradecemos la colaboración de la asesora nacional Suani Chavarría Artavia por el apoyo técnico brindado en este webinario y además un fuerte agradecimiento a ustedes quienes nos han acompañado en esta mañana. Recordarles que en el apartado de publicaciones ya se encuentra el enlace a los recursos, donde van a encontrar, como se lo dijeron las compañeras, esta presentación y una serie de documentos que queremos compartir con ustedes y están relacionados con la temática. Además, les agradecemos montones que por favor nos llenen el registro de asistencia, que también se encuentra ubicado en el apartado de publicaciones. Y bueno, a partir de mañana, entonces podrán retomar esta charla, ¿verdad?, a través del canal de YouTube del IDP. Entonces, de esta manera, pues damos por concluida esta actividad y les deseamos que tengan un bonito día. Muchas gracias.